Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar estudiando las marcas de una iglesia sana, bíblica o saludable. Esta vez, mis amados hermanos, vamos a hablar sobre la tercera marca. La tercera marca sería, hermano, la administración de los sacramentos. Bien, mis amados hermanos, ¿qué es un sacramento? Vamos a irnos a la Confesión de Fe de Westminster, al Catecismo Menor. Pero, hermanos, antes yo quisiera eh, hablarles, hermanos, quisiera sacarles la duda, hermanos, sobre qué es un catecismo. Hermanos, un catecismo es, en un diccionario, hermanos, dice, ¿qué es un catecismo? La respuesta es esto: libro que contiene la exposición concisa de alguna doctrina, ciencias o parte en forma de preguntas y respuestas, en particular el que contiene la explicación de la doctrina cristiana. Voy a repetir, mis amados hermanos, qué es un catecismo. Libro que contiene la exposición concisa de alguna doctrina, ciencia o arte en forma de preguntas y respuestas, en particular el que contiene la explicación de la doctrina cristiana. Eso es, hermanos, un catecismo. El catecismo, mis amados hermanos, no es inspirado. La Biblia es inspirado. Está, hermanos, debajo de la Biblia, pero es un estudio que se hizo, hermanos, de muchos años, de teólogos entendidos, de teólogos estudiosos, mis amados hermanos. Entonces, para ello, hemos acudido a la Confesión de Fe de Westminster, a la cual nosotros nos adherimos como iglesia reformada. Bien, mis hermanos, ¿qué es un sacramento? Un sacramento es una ordenanza sagrada instituida por Cristo, la cual por medio de signos sensibles, Cristo y los beneficios del nuevo pacto son representados, sellados y aplicados a los creyentes. Primera Corintios capítulo 11, versículo 23 hasta el 26. Bien, mis amados hermanos, en un libro del autor Richard Ramsay, dice lo siguiente: los sacramentos son ceremonias instituidas por el Señor Jesucristo para enseñar las promesas del Evangelio con símbolos materiales. Los protestantes hablan solamente de dos sacramentos: el bautismo y la Santa Cena, que reemplazan la circuncisión y la Pascua del Antiguo Testamento, respectivamente. Bien, mis amados hermanos, eso es el sacramento. Por ello, mis amados hermanos, en una iglesia sana, bíblica o saludable, debe de existir, hermanos, la administración de los sacramentos. Ahora, mis amados hermanos, vamos a irnos y vamos a ir, hermanos, al catecismo, a los estándares, ¿no?, del catecismo de la Confesión de Fe de Westminster. En la pregunta número 93 dice: ¿cuáles son los sacramentos del Nuevo Testamento? Los sacramentos, hermanos, no como habíamos leído en el libro del autor, hermano Richard Ramsay, dice: los sacramentos del Nuevo Testamento son el bautismo y la cena del Señor. Vamos a encontrar en Mateo capítulo 28, versículo 19, en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28, ¿no, mis amados hermanos? Esos son los dos sacramentos que deben ser practicados en una iglesia sana, bíblica, saludable. En este caso sería el bautismo y la cena del Señor, o la Santa Cena. Ahora vamos a estudiar el día de hoy solamente el bautismo. ¿Qué es el bautismo? En la pregunta 94 dice: el bautismo es un sacramento en el cual el lavamiento con agua en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo significa y sella nuestra unión con Cristo, nuestra participación en los beneficios del pacto de gracia y nuestro comprometimiento de ser del Señor. Mateo capítulo 28, versículo 19, Romanos capítulo 6, versículo 4 y Gálatas capítulo 3, versículo 27. Bien, mis amados hermanos, ahora vamos a ir a la pregunta número 95 de los estándares de la Confesión de Fe de Westminster, del Catecismo Menor. ¿A quiénes ha de administrarse el bautismo? Bueno, la respuesta es, el bautismo no debe administrarse a los que están fuera de la iglesia visible, hasta que no profesen su fe en Cristo y su obediencia a Él, ¿no? Entonces, más los bebés de los que son miembros de la iglesia han de ser bautizados. Bien, mis amados hermanos, así hoy solamente hablamos del bautismo y en el otro video estaremos hablando sobre la Santa Cena. Mis amados hermanos, el bautismo es el reemplazo de la circuncisión del antiguo pacto, del antiguo testamento, ¿no? Un poquito hablemos, hermanos, ¿qué es la circuncisión o qué era la circuncisión? La circuncisión es cortar la carne alrededor del órgano sexual del niño. ¿Quiénes tenían que ser circuncidados? Hermano, todos los niños, en este caso, del pueblo de Dios, en ese entonces de Israel, ¿no? Bien, mis amados hermanos, ahora vayamos, ¿quiénes pueden administrar los sacramentos? No cualquiera puede administrar los sacramentos, mis amados hermanos. Mira, hermanos, dice, me voy a ir a la Confesión de Fe de Westminster, ¿no? Dice, el bautismo, ¿no? Del mismo modo que no debe aplazarse sin necesidad, no debe ser administrado en ningún caso por cualquiera persona común, sino por un miembro de Cristo llamado para ser mayordomo de los misterios de Dios. Un sacramento no puede administrar cualquiera persona. Tiene que ser una persona, tiene que ser un ministro que haya sido, que haya estudiado, hermanos, que haya sido designado, hermanos, para ser ministro, ¿no? Entonces no puede uno darse el lujo de llegar y bautizar, ¿no? No, tiene que ser una persona, hermanos, idónea, una persona que realmente esté habilitado para hacer este sacramento, ¿no? Administrar los sacramentos. Ahora, mis hermanos, hermanos amados, ¿dónde se debe administrar? O sea, ¿dónde se debe bautizar? En nuestro contexto, mis amados hermanos, muchos van, ¿no? Iglesias van a lugares donde hay lagos o ríos corrientes, ¿verdad? Hermanos, mira, aquí nos dice en la confesión, dice, tampoco debe ser administrado, dice, en lugares privados o en privado, sino en un lugar de la adoración pública. Esto quiere decir en la misma congregación, en la misma iglesia, ¿no? En el lugar de la adoración pública y enfrente de la congregación, donde la gente puede ver y oír lo más convenientemente posible, y no en lugares en donde las fuentes del bautismo, ¿no? Como en la época del papado, eran colocadas inapropiada y superficialmente. Bien, mis amados hermanos, entonces el bautismo no debe ser practicado o no debe ser llevado a cabo en lugares lejanos, en lugares que, bueno, en este tiempo, en nuestro contexto se practica, sino en la misma congregación donde los miembros de la iglesia puedan ver y pueden ser testigos, ¿no? Presenciales, oculares, y también vean, también ellos sean movidos y recordados, ¿no? Y los que se recuerden también cuando fueron bautizados. Eso en respecto al bautismo, mis amados hermanos.
Hemos tocado, hermanos, quienes deben administrar el bautismo y quienes también deben ser bautizados y qué significa también el bautismo. Bien, mis amados hermanos, en el siguiente video vamos a hablar de este mismo tercera marca de una iglesia sana, bíblica o saludable, pero esta vez hablaremos ya de la Santa Cena. Paz de Dios, mis amados hermanos. Antes de irme, mis amados hermanos, cualquier pregunta pueden comentar, ¿no? Debajo en este video para seguir estudiando. Recordarles el fin de estos videos cortos es ayudarles, hermanos, en el camino del Señor, a un creyente nuevo, ¿no? Que está encaminándose y que tiene muchas preguntas. Entonces, para ello es estos videos, mis amados hermanos, es como una ayuda. Bien, mis amados hermanos, nos vemos en el próximo video donde estaremos hablando sobre la cena del Señor. Paz de Dios, mis amados hermanos.